Y empezamos con el primer bloque que se trata sobre si nosotros identificamos la ética como una disciplina filosófica. Para iniciar con este capítulo, hemos tomado los conceptos más sustanciosos del libro, empezando por la ética moral, y este es el juicio que nosotros como personas nos hacemos para saber o valorar si lo que estamos haciendo está bien o está mal, y esto se da gracias a la conciencia, que es lo que nos diferencia de los animales, ya que los animales no se preguntan si lo que están haciendo está bien o está mal, o si lo que hicieron estuvo mal, y así. La conciencia se da, o este tipo de pensamiento se da en tres escenarios. El primero es antecedente, es decir, antes de cometer el acto. El segundo es presente, es decir, cuando yo estoy cometiendo un acto. Y el último, que es consiguiente y probablemente el más dañino, que se da hasta después de haber cometido el acto. Digo que es el más dañino porque a veces nos damos cuenta que hicimos las cosas mal hasta que ya las hemos hecho. Ahora nos pasamos a lo que es la filosofía, y el libro nos presenta tres conceptos. Los dos primeros son como una evolución del concepto de filosofía, y este inició con los griegos. Estos se dedicaban a investigar los principios y las características del ser, es decir, la razón de ser, y buscarle sentido a los demás seres que nos rodean. El segundo concepto se da en el Renacimiento, y aquí pasa a llamarse filosofía moderna. Esta considera que el conocimiento verdadero solo es posible mediante el uso de razón, es decir, que aquella persona que tiene conocimiento verdadero solo es aquella que hace uso de razón como tal. Y el tercero es un concepto eh, más como de libro, por así decirlo. Y este nos dice que la filosofía es una disciplina integrada por cosas cotidianas, familiares o cercanas que a veces nos resultan difíciles de ver, tales como el amor, podría ser un ejemplo. Ahora nos pasamos a conocer algunas disciplinas filosóficas. El libro nos menciona dos. La primera es la ontología, es la que estudia qué tipo de cosas existen, qué entidades hay en el universo, y se va más allá de esto, o incluso se podrían hacer preguntas de por qué existe el universo, o preguntas cotidianas como por qué existe un gato, aparte de las características que ya conocemos, que el gato maulla, que tiene pelo y demás cosas. La segunda disciplina es la epistemología. Nos dice que es una justificación para considerar un enunciado como verdadero, o para conceder a alguien que tiene información suficiente para hacer una afirmación. Es decir, que si yo le doy la razón a alguien por una afirmación que me está haciendo, esto se hace gracias a que esta persona tiene la justificación suficiente para decir que dicho hecho es de esa forma. Ahora vamos a hablar de lo que es la ética y moral. Por lo tanto, vamos a hablar de cada concepto por separado. La ética propiamente se enfoca al estudio del bien como un valor, es decir, que el bien es un valor y es de los valores más preciados para el ser humano, ya sea individualmente o en conjunto, en sociedades, que es donde nosotros nos acostumbramos a desarrollarnos. Ahora tenemos lo que es la moral, que son el conjunto de creencias y costumbres, valores que tiene una persona o un grupo social, y funcionan como orientador de la acción, es decir, son cosas más como que nos ha inculcado la sociedad, entonces nos guiamos por eso. Por ejemplo, si no es costumbre para una mujer de que asiste a iglesias evangélicas ponerse faldas porque es pecado, entonces si esa mujer en algún momento se llega a poner un pantalón, ya es algo inmoral, porque es algo que le ha inculcado la sociedad en la que vive. Y por último tenemos lo que son los juicios de valor. Tenemos el concepto de juicio, nos dice que es un acto o pensamiento donde nosotros afirmamos o negamos una idea respecto a otra. Es decir, que la persona que emite un juicio tiene la potestad como tal de afirmar o de negar un hecho. Y por último vamos con los juicios de valor, que son aquellos en el que se valora una acción humana y se decide si es buena o no. Es decir, un juicio de valor son las acciones. Entre nosotros mismos podríamos llegar a juzgarnos, por así decirlo, y decidir si esa acción humana que nosotros hicimos es buena o es mala. Buenas, en el bloque 2 vamos a analizar los problemas que surgen en la práctica de valores a nivel nacional.
Y este empieza con los juicios morales, que son la clasificación de acciones según criterios morales, en lo cual nosotros vamos a designar ciertas acciones que nosotros tomamos y ver si estas son justas o injustas, honestas o deshonestas. Porque hay veces cuando utilizamos prácticas deshonestas podemos dañar la integridad de las personas moralmente. También podemos utilizar prejuicios y o utilizar críticas que estas no sean reales. También podemos utilizar juicios categóricos en los cuales podemos afirmar o negar ciertas cosas. Aristóteles menciona 4 juicios categóricos, que es el universal, el particular, el afirmativo y el negativo. Aparte de eso, Aristóteles nos brinda una filosofía, el cual es el eudemonismo. En esta, Aristóteles decía que la felicidad del ser humano es aquella del poder que es ser diferente a las demás especies. Por ejemplo, el que nosotros podamos aprender con nuestra experiencia, con el tiempo y mejorar ciertas técnicas que los animales no pueden hacer. Se espera que los peces perfeccionen sus nadados o que las aves perfeccionen sus vuelos con el tiempo, pero eso no sucede. En cambio, el ser humano sí puede perfeccionar ciertas cosas, como el perfeccionar el análisis que ellos tienen, si ellos pintan, perfeccionar sus trazos, y eso es lo que lo hace diferente a los demás, y eso es lo que lo mencionaba Aristóteles. También existen otras teorías, otras filosofías consecuencialistas, y estas teorías consecuencialistas lo que ayudan es, en base a las acciones que se hacen, determinar si estas son buenas o malas y que si estas ayudan a la sociedad. La primera que se tiene es el hedonismo, el cual fue por Epicuro, y este decía que lo bueno es lo que genera placer al ser humano, pero no un placer como el de comer o el de dormir, sino un placer que ayuda a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra moral, como por ejemplo el poder ayudar a dos personas a que puedan resolver un conflicto que hay entre ellas, encontrar una solución y hacer de que esas personas al final encuentren una solución para solucionar sus problemas. Entonces eso es lo que nos hace a nosotros moralmente felices, y es lo bueno, el poder ayudar a alguien más sin esperar nada a cambio. También está la teoría del el utilitarismo, que esta fue por Jeremy Beltran y John Stuart Mill. Lo que ellos buscaban era crear una sociedad libre de que pudiera decidir sin tener ataduras, sin tener restricciones, y que estas decisiones que que toman las personas podrían brindar a una sociedad mejor. También tenemos la teoría de Immanuel Kant, que es la de teologías, que esta decía se rige por la voluntad que tienen las personas, como por ejemplo se proponen metas y que estas metas se puedan cumplir. Al final, como nosotros como estudiantes tenemos metas de tener una carrera universitaria, y pues la voluntad de que nosotros podamos decidir y tomar ciertas acciones para que esas metas se puedan cumplir es lo que nos hace únicos a nosotros. Y al final también Ismael mencionaba de que es posible de que no se puedan cumplir ciertas metas, pero que al final queda esa voluntad que nosotros tuvimos de elegir, de decidir, y que no hubieran ataduras entre nosotros. Para terminar, les voy a mencionar las etapas que diseñó la Renser para el desarrollo moral, que es la moral preconvencional, que es la de los niños que toman decisiones para no ser castigados o para que ellos reciban premios. Está la moral convencional, que es aquella en la cual los regimos por leyes o por reglamentos, y la moral postconvencional, que es cuando utilizamos nuestro propio criterio para tomar ciertas decisiones. Siguiendo con el bloque 2, vamos a hablar sobre lo que son los valores, que los valores son las actitudes que te reconocen en ti y en otras personas que para ti son importantes y consideran al momento de tomar una decisión. Entonces nosotros, como personas moralmente hablando, con valores, tenemos que decidir entre lo que es importante para nosotros y no hacer nada que afecte a las personas, que por decirlo así queremos, o a personas que no son parte de un círculo familiar, pero como personas tienen valores y son importantes. Entonces nosotros tenemos que considerar eso al momento de tomar una decisión. Entonces ahora vamos con un valor universal. Un valor universal es un acto, un objeto, una persona o un lugar que es importante para todos. Puedo decirlo así, un valor universal, la paz, que la paz es lo más grande, el valor más grande de todo el mundo, que país, qué entidad, que todo no quisiera estar en paz realmente, ¿verdad?
y la cultura, los pueblos culturales en nuestro país, que es algo que se está perdiendo mucho, es un valor universal para nosotros que cada vez intentamos recuperar porque los valores culturales se van perdiendo y es algo que es bueno para todos. El valor subjetivo son los valores que nosotros ya le agregamos a algo, por decirlo, el oro tiene un valor no por existencia, sino porque un ente, alguien o nosotros mismos como personas se lo agregamos, porque no es lo mismo para nosotros el valor de una piedra que el valor del oro. Entonces ahí nosotros decidimos si agregamos un valor a algo. Y los valores objetivos son los que tienen un valor por existencia propia, como puede ser la solidaridad, la ayuda a los demás, lo que representa la ayuda para los demás. Eso ya tiene un valor existencial muy grande porque ayudar a las personas es demasiado bueno, igual que la bondad. Entonces, Oscar Stirner dice que puesto en que no todos los valores tienen la misma importancia, cuando se da un conflicto de valores, tenemos la obligación moral de optar por los valores superiores. Esto quiere decir que no es bien visto poner el riesgo de vidas humanas por dinero, que al caso contrario, el dinero se ocupe para salvar vidas humanas. Entonces vamos a hablar de las virtudes, que en las virtudes y los hábitos los vamos a unir. Las virtudes y los hábitos son muy importantes. ¿Por qué? Porque es como nosotros somos vistos ante la sociedad, lo que nosotros hacemos ante la sociedad, porque las virtudes son las que llenan al hombre, lo que hacen que el hombre sea alguien grande entre muchos, porque como dice Confucio, cuando veáis a un hombre sabio, pensad en igualar sus virtudes, cuando veáis a un hombre desprovisto de virtud, examinaos a vosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que igualar virtudes o tenemos que pensar en nuestras virtudes y serlas más grandes. Entonces vamos a entrar con la prudencia, que la prudencia es la que nos ayuda a reflexionar en los efectos negativos o positivos que nosotros tenemos al momento de decir unas palabras o al momento de tomar acciones como puede ser dañar a otra persona. La libertad es lo más alto y lo más importante para el desarrollo de las virtudes, la creación de una escala de valores propia y la procuración moral. Y la justicia es lo que juzga de acuerdo con la verdad y la igualdad. Hay dos tipos de justicia: distributiva, que es que repartir, por ejemplo, bienes por igual, que las personas reciban un sueldo igual al demás al hacer el mismo trabajo, y de esa manera se distribuye eso como una justicia distributiva, como una igualdad. Y la justicia objetiva es la que juzga ya de una manera judicial, por decirlo así, ya la persona tiene que pagar o no con penalidad lo que ha hecho. Y está la igualdad humana, en donde todos tenemos que ser iguales sin importar raza, religión, cultura, color y sexo. Todos tenemos que ser iguales. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.